Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comienza aquí una nueva edición de Las Cuatro Esquinas. Quédense con nosotros porque hoy tenemos una entrevista de lo más interesante. Vamos a hablar con José Escalante, que es el cronista de la ciudad y el responsable del archivo histórico de las anteriores ocasiones en las que las pandemias afectaron a nuestro municipio. Estamos hablando de hace siglos, pero existen restos, documentos que lo atestiguan, y hoy nos va a enseñar algunos de ellos el propio Escalante. De momento es mucho más amplio que el nivel de información que se tenía en otros periodos. La repercusión pues afecta exactamente igual. Piense de que cuando, por ejemplo, había un proceso epidémico de peste negra, una pandemia de este tipo, la ciudad se cerraba a lo que es el comercio, al tránsito de mercancías, etcétera, etcétera. Algo muy similar a lo que está pasando ahora, salvando evidentemente las distancias. Y todo ello en una jornada en la que también nos vamos a colar en la vivienda de uno de nuestros espectadores. Nos vamos a ir a la casa de Ima Herrera. Ella, junto con su familia, ha tenido la idea de recrear escenas de las tradiciones y el folclore local, pues con disfraces y utensilios que tiene por casa para pues combatir el aburrimiento en este periodo de confinamiento. Surgió la idea el mismo lunes, estábamos merendando con los niños y ellas pues se quejaban de qué pena, de que los momentos que estamos viviendo, que la Semana Santa, con lo que le gusta a ella y a toda la familia, pues que no la íbamos a tener, y yo pensé, digo, pues sí la vamos a tener. Desde el respeto y el cariño vamos a hacer una representación para la familia. En un día en el que vamos a repasar el 40 Allen y tendremos la oportunidad también de irnos hasta el consistorio para que nos den cuenta de las actuaciones que se han realizado desde las diferentes áreas en el día a día de los antequeranos. En esta ocasión, las actuaciones realizadas con motivo del coronavirus en deportes con el responsable municipal, Juan Rosas. Gracias a estas personas, pues ya he comentado que el domingo 3 de mayo, de 9 a 14 horas, realizaremos sesiones de ciclo, de zumba, de pilates, de kettlebell, de crossfit, de HIIT, de fitness y de gap en directo, que, como he dicho anteriormente, pues podremos seguir a través de nuestra página de Facebook. Y desde el área sanitaria quieren reivindicar que la atención sigue siendo personalizada a pesar del coronavirus, y de esta forma nos lo trasladan así. En un día en el que vamos a repasar el vídeo más visto de la semana y volveremos a terminar con una exposición virtual. El propio Alfredo Sotelo nos presenta la muestra de la Semana Santa Alternativa, que todos los años se presenta justo el primer viernes del mes en el que se celebra dicha fiesta. Muestras virtuales con las que vamos a tener la oportunidad de cerrar todos los días nuestro programa. Comenzamos ya así con las cuatro esquinas de hoy. ¡Bienvenidos! Y lo primero que hacemos es irnos hasta el consistorio, donde vamos a desarrollar de nuevo algunas de las noticias relevantes en torno al coronavirus. Hoy las actuaciones realizadas dentro del mundo del deporte en nuestro municipio. Vamos a hablar de todo lo que se está haciendo en el área de deportes, que es un área especialmente activa en todos estos días, aunque parezca una incongruencia, ¿no? Es decir, bueno, pues si no se puede hacer deporte porque están las instalaciones clausuradas, ¿cómo va a ser un área activa? Pues sí, a través de las redes sociales, el área de deportes que capitanea Juan Rosas, pues está dando ejemplo, y yo no creo que sea solo ejemplo aquí en Antequera, sino creo que está dando ejemplo en muchísimas formas de proceder de ayuntamientos, no ya solo de ciudades como Antequera, sino también de grandes capitales, que Antequera está pegando fuerte en lo que supone la ordenación del deporte en casa y la orientación y tutorización de ese deporte.
y también va a anunciar cosas, también va a anunciar algunas cuestiones, algunas actividades que tienen pensado hacer en el área, ¿de acuerdo? Pues Juan, tienes tú la palabra cuando quieras. Bueno, pues buenos días y como siempre, pues en primer lugar espero que os encontréis bien, tanto física como anímicamente, vosotros y evidentemente pues vuestros familiares. Y aprovechar en primer lugar la ocasión pues para daros las gracias, ¿no?, por vuestro trabajo, porque si normalmente vuestro trabajo es importante, en esta ocasión en la que muchas personas se encuentran en su casa sin poder salir, pues la verdad que el llevarle la información a su casa es todavía más importante y vuestro trabajo pues se convierte en esencial. La ciudad debe estar informada y evidentemente eso lo hace gracias a vosotros. Como ha dicho el alcalde, nosotros sabíamos, como bueno, todo el mundo, que esta situación de estado de alarma iba a llegar y por eso pues ya desde 15 o 10 días antes de que se decretara el estado de alarma, pues nos pusimos manos a la obra y nos pusimos a planificar qué íbamos a hacer cuando nuestras instalaciones deportivas estuvieran cerradas y qué íbamos a hacer cuando nuestras actividades deportivas no pudieran ser presenciales. Entonces, en primer lugar, pues se nos ocurrió el empezar a preparar unas sesiones virtuales de deporte que además pues íbamos a retransmitir a través de nuestra red social de Facebook. La idea era o el objetivo principal era y es y será que los antequeranos y las antequeranas y todos aquellos que quieran contactar con nosotros pues puedan hacer deporte en su casa. Sabemos que el deporte es la mejor herramienta, ¿no?, que tenemos para combatir este COVID. No solo nos da fuerza, sino que también mejora nuestro estado de ánimo y nosotros teníamos esa obligación de estar en la casa de todos los antequeranos y las antequeranas. Además de estas sesiones en directo, también pusimos de forma gratuita al servicio de todos aquellos antequeranos y antequeranas pues una app para que en el momento que quisieran pudieran hacer deporte gracias a unas sesiones virtuales. Eran más de 350 sesiones virtuales de diferentes actividades y también, pues como sabéis, de diferentes niveles de condición física, con el objetivo de que cualquiera pueda hacer deporte gracias a esta app. Además, bueno, pues como sabéis, estamos trabajando en nuestras instalaciones deportivas, ojalá muy pronto se puedan abrir y bueno, estamos haciendo labores de mantenimiento. Todo ello pues lo vamos a contar detenidamente la semana que viene. Os daré datos, os daré cifras y podéis pues analizar y valorar pues el trabajo que estamos haciendo desde el área de deporte. Hoy fundamentalmente os hemos convocado pues en esta rueda de prensa virtual pues para anunciar una nueva actividad. El próximo 3 de mayo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, el Ayuntamiento de Antequera, y gracias a la colaboración de diferentes clubes deportivos y gimnasios de la ciudad, va a organizar y va a realizar una jornada virtual de deporte. Un domingo deportivo solidario, que hemos querido llamar Deporte con Corazón, cuya recaudación íntegra pues irá destinada a ayudar a esa gran familia del pequeño comercio local de Antequera. Deporte con Corazón estará conducido y animado por nuestro amigo Paco Peramo y podrá seguirse en directo por nuestra página de Facebook del área de deporte, que como todos sabéis es @antequeradeporte. Durante estas 5 horas, los monitores y monitoras del área de deporte del Ayuntamiento de Antequera, junto al Club Ciclista Torcal, el Club Ciclista El Efebo, el Gimnasio CrossFit Antequera, CAR El Templo, Centro Deportivo Aquaslava, Rad Sport La Quinta, las chicas de la Peña Trail y el Gimnasio Exo Fitness de Avenida de la Legión, pues desarrollarán una programación deportiva de sesiones en directo de actividad física que seguro será del agrado de cualquier persona que le guste el deporte. Gracias a estas personas, pues ya he comentado que el domingo 3 de mayo, de 9
a 14 horas realizaremos sesiones de ciclo, de zumba, de pilates, de kettlebell, de crossfit, de HIIT, de fitness y de gap en directo, que como he dicho anteriormente, pues podremos seguir a través de nuestra página de Facebook. Además de seguir estas sesiones en directo, nuestro colaborador Paco Peramo pues va a hacer desconexiones para que puedan entrar también en directo pues diferentes participantes y así pues nos puedan ir contando cuáles son sus primeras impresiones sobre esta iniciativa que, como también hemos dicho, pues se llama Deporte con Corazón. En el transcurso de la actividad también realizaremos sorteos de regalos donados por empresas de Antequera que quieren darle un plus a este evento. Regalos como bodegones de alimentación, prendas deportivas e inscripciones a la carrera Desafío Sur del Torcal 2021. Como sabéis, pues la del 2020 evidentemente no se ha podido celebrar. Pretendemos que Antequera haga deporte y que el deporte sea la herramienta, una vez más, para ayudar a los demás. En esta ocasión queremos ayudar a uno de los valores más importantes de nuestra ciudad, nuestro pequeño comercio. Hay muchos negocios cerrados desde el día o desde el pasado 15 de marzo, que en el mejor de los casos abrirá el próximo 12 de mayo y que acumulan ya 2 meses sin ingresos. Otros negocios tendrán que seguir lamentablemente cerrados mucho más tiempo, como por ejemplo pueden ser algunos de los gimnasios que participan en este domingo deportivo solidario. Son muchas las familias que dependen exclusivamente de los ingresos de estos pequeños negocios. Estas familias, además de llevar 2 meses sin ingresos, tendrán que afrontar una reapertura que conllevará necesariamente unas inversiones para que su negocio sea un lugar seguro donde realizar las compras. Hablamos de mascarillas, de guantes, de productos de limpieza, de pantallas protectoras. Por ello hemos decidido organizar esta actividad deportiva solidaria. Queremos ayudar a conservar nuestro valor más preciado. Queremos ayudar a que estas familias, estos autónomos y estos trabajadores puedan abrir sus negocios con garantía y colaborar en la reactivación económica y productiva de Antequera. Todo lo recaudado y a través de la Asociación Aventura Solidaria, con la colaboración de la ASIA, servirá para ayudar mediante la compra de material de protección a que estos pequeños negocios puedan reabrir sus puertas cuando la situación lo permita y puedan crear un espacio seguro para las compras en Antequera frente al COVID-19. ¿Y cómo se puede colaborar? Pues hemos creado 2 vías. La primera, con una inscripción individual cuya donación será de 2 euros, que se deberá hacer en la página www.dorsalchip.es. Una vez que se realice la inscripción, se recibe por email un dorsal para imprimir y pues pido y me gustaría que las personas inscritas utilizaran este dorsal para promover y promocionar la actividad. Intentaremos que los inscritos y las inscritas se hagan una foto con el dorsal y la suban a sus redes sociales con los hashtags Deporte con Corazón y Yo apoyo al comercio local. Y luego hemos abierto una segunda vía para aquellas entidades, empresas o personas que deseen hacer una donación mayor y que evidentemente pues lo podrán hacer a través de un número de cuenta que es titularidad de la Asociación Aventura Solidaria. Si queréis os digo el número, que es ES84 2103 2001 7000 3002 86 43. Así que desde hoy y hasta el 3 de mayo nos pondremos manos a la obra para promocionar esta actividad e intentar la máxima implicación de todos. Sabemos que el comercio local pues, es uno de los más castigados en esta crisis económica sin precedentes provocada por la crisis sanitaria del COVID-19. Sabemos que ellos necesitan nuestra ayuda y también sabemos que Antequera necesita al comercio local. Por eso, al igual que esta actividad ha sido un éxito en cuanto a la implicación de clubes y gimnasios, a los cuales de verdad quiero volver a agradecer su aportación,
seguro que lo será en cuanto a la participación de personas y en cuanto a las aportaciones de empresas. En este sentido, decir que la empresa Unión Mel del Grupo Sancho Melero va a colaborar aportando un 10% de todo lo recaudado a través de las inscripciones individuales. Así que os pido vuestra colaboración también. Pido a todos los antequeranos y antequeranas que participen, que realicen su inscripción en Dorsal Chip para la actividad Deporte con Corazón que se celebrará el próximo 3 de mayo. Pido que nos pongamos esas zapatillas de deporte y que ese día, ese domingo solidario, pues hagamos deporte por esas familias, por esos autónomos y por esos trabajadores que necesitan nuestra ayuda. Yo creo que con muy poco, con tan solo 2 euros, pues podemos hacer mucho. Así que muchas gracias. Continuamos en las cuatro esquinas y vamos ya a trasladarnos hasta el siguiente rincón de una vivienda particular, no nos queda otra, de nuestra ciudad en este caso. Normalmente cuando tenemos la ocasión de bucear en la historia de los 5 siglos de funcionamiento, de actividad desde su fundación de la ciudad de Antequera, pues tenemos la oportunidad de recibir en nuestro plató o dirigirnos al Archivo Histórico Municipal a nuestro siguiente invitado. Hoy nos vamos hasta su despacho. José Escalante, archivero municipal, cronista de la ciudad. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas. Bueno, la época en la que estamos viviendo en la actualidad, esta situación de pandemia, es una época, aunque negativa, que no deja de ser histórica y no es la primera, tal y como recogen los documentos con los que cuenta el archivo, pues de pandemias y de situaciones muy parecidas de siglos anteriores, ¿no? Sí, efectivamente. No es la primera pandemia. Lo que pasa es que nosotros hemos perdido de alguna manera la memoria de lo que son esos procesos epidémicos que sistemáticamente han ido afectando a la ciudad. Simplemente echando un vistazo a lo que son la información que se conserva en nuestro archivo, vemos, por ejemplo, los procesos de peste bubónica, peste negra, que que asolan lo que es la sociedad durante toda la Edad Moderna, siglo XVI, siglo XVII fundamentalmente, o más modernamente las pandemias que afectan a lo largo del XIX, también muy virulentas y con que dejó una profunda huella dentro de lo que es la sociedad. Bueno, vamos a hacer un repaso de cada una de ellas, pero la conclusión principal a la que llegamos a priori, como reza en esos libros, en esos estudios que muchas veces se publican o se editan por parte de los investigadores después de estar meses, incluso años recopilando datos, pues se hace como un informe, como un resumen. El resumen inicial que podemos realizar hoy es que pues no hay, por un lado, demasiada diferencia. Al final, fundamentalmente hay similitudes, pero fundamentalmente la falta de recursos es lo que marca la diferencia con lo que pasa en la actualidad, pero por lo demás, pues bastante parecido. Así a grandes rasgos, ¿qué impresión le ha dado haber estudiado esas 4 anteriores pandemias? Vamos a ver, los medios que se utilizan, los sistemas que se tiene constancia, prácticamente son los mismos. La manera de controlar un proceso pandémico es un aislamiento de la sociedad, tomar una serie de medidas de control de la población. La única diferencia es que el nivel de información que actualmente tenemos, de momento, es mucho más amplio que el nivel de información que se tenía en otros periodos. La repercusión pues afecta exactamente igual. Piense de que cuando, por ejemplo, había un proceso epidémico de peste negra, una pandemia de este tipo, la ciudad se cerraba a lo que es el comercio, al tránsito de mercancías, etcétera, etcétera. Algo muy similar a lo que está pasando ahora, salvando evidentemente las distancias. Bueno, pues vamos a empezar el repaso. Tenemos las primeras de las que ustedes, de los documentos con los que ustedes cuentan, son la peste bubónica y la peste negra en la Edad Moderna. Hablamos del siglo XVII. ¿Cómo era la Antequera en aquel entonces y qué datos arrojan esos documentos? Vamos a ver, la Antequera del siglo XVII es una Antequera próspera, es una Antequera con una actividad comercial y agrícola muy importante, que con un radio de influencia
que va más allá de lo que es el ámbito comarcal, ya tiene vinculación y relaciones prácticamente con toda Andalucía, no con casi toda, con toda Andalucía, y los procesos epidémicos estos que afectan son consecuencia de ese tránsito constante que la ciudad tiene. Evidentemente hay un problema de salud con lo que es la peste, que sistemáticamente va asolando lo que es las distintas a las regiones, y sobre todo hay dos procesos, que están posiblemente sean los que están más documentados, que se producen en el siglo XIX con una diferencia de 30 años, que es la peste de 1649 y la de 1679. Son los que más, de alguna manera, impactaron dentro de la sociedad por la repercusión y duración que tuvieron los mismos. El número de fallecidos, pues aproximadamente te puedo hablar de que en 1649 fallecieron teóricamente unas 996, digo teóricamente y ahora te lo explico, 996 personas, cuando el año anterior tan solo habían muerto 427, o sea, duplicó prácticamente el número de fallecimientos. La del año 79, en 1678, el número de fallecidos contabilizados que tenemos es de 431, cuando en 1679, al final de año, se contabiliza el número de fallecimientos, estamos hablando de 1468. A estos números son los números de registro de los libros parroquiales. Evidentemente, a eso habría que añadir un número muchísimo más elevado de personas que no quedaron registradas en estos libros parroquiales. Me refiero a esclavos, a vagabundos, a transeúntes, a frailes, monjas, etcétera, etcétera, que no aparecen registrados en estos libros sacramentales. Por lo tanto, imagínate la repercusión que llegó a tener en su momento este tipo de pandemia en ese momento. Piensa que la gran mayoría de la población eran precisamente esos vagabundos, esos esclavos, esos transeúntes que estaban en la ciudad y que en un momento determinado, al cerrarse la ciudad, se quedaban dentro. Bueno, esto es lo que se vivía en el siglo XVII en Antequera, que era una ciudad, bueno, pues de una envergadura increíble en cuanto a influjo en el entorno, para bien o para mal. También, bueno, pues afectó y bastante esa de las primeras pandemias de las que hay documentos en el archivo histórico, que estamos repasando con el archivero. Una época en la que primaba la religión, de hecho los registros que existen como antecedente al registro civil son los registros parroquiales, y una época en la que predominaba la religión también como un antídoto, como una especie de vacuna espiritual a esa pandemia. De hecho, se asocia a la Virgen del Rosario el que se extinguiera uno de los procesos de la peste en Antequera en el siglo XVII. Sí, efectivamente. Ante estos procesos que eran muy complejos de llegar a entender en determinados momentos y que por algunos sectores se vendían como un castigo divino por los pecados de la sociedad, el recurso que se tenía, el recurso humano, era realizar rogativas a las devociones populares de cualquier ciudad. En el caso de Antequera, esas rogativas se centraron en su momento en dos devociones, la devoción del Cristo de la Sangre y la devoción sobre todo a la Virgen del Rosario. Se está muy documentado, se documenta por parte de la cofradía y por parte de determinados sectores de la burguesía y nobleza de la época, esa intercesión milagrosa que hace la cofradía de la Virgen del Rosario, mejor dicho, en el proceso epidémico de 1679. De hecho, con una de las consecuencias de la sanación que se produce en ese momento fue la proclamación de la Virgen del Rosario como copatrona de la ciudad de Antequera junto a San José, una imagen a la que se venera en el convento de las Descalzas, que además consta también su nombramiento como patrón en el camarín de esta imagen, y que son los intercesores en ese momento para la sanación de la Virgen. Posteriormente, la influencia de la Virgen del Rosario en la ciudad se va a quedar
patente con la construcción con arcos, por ejemplo, como el de la Puerta de Estepa o la Puerta de Granada, cuadro votivo, hay un cuadro votivo por ahí espectacular que ha sido muy estudiado en primer lugar por José María Fernández, después por Muñoz Burgo y ahora más modernamente por Milagros León, y que de alguna manera refleja ese proceso, esa consecuencia y esa forma de tratar en ese momento, en un momento determinado de nuestra historia, lo que es el proceso epidémico. Bueno, pues documentos de todo tipo. Cuando se consulta pues un acta de alguna institución, en el caso del ayuntamiento, de un registro parroquial, pero también el propio arte, en esta ocasión un cuadro, una pintura, pues nos permite pues hacernos con datos, con detalles de cómo se vivían las pandemias hace algunos siglos, lo que hoy estamos comentando, y en el componente religioso y espiritual evidentemente no queda atrás. La siguiente pandemia de la que ustedes disponen de documentos fueron procesos en el siglo XIX, ¿no es así? Sí, hombre, el siglo XVIII también hay algunas pandemias, me viene a la mente de 1786 de paludismo, que afectó además de una forma bastante importante a la ciudad. No está muy estudiada en la actualidad, y ya en el siglo XIX sí tenemos dos procesos muy importantes, aparte de otros, como es la fiebre amarilla, que afecta a principios del siglo XIX, entre 1804 1805, y que de alguna manera afectó, causó como fallecimiento casi una quinta parte de la población. Hubo en ese corto periodo de tiempo, fueron meses, entre un año y otro, a caballo entre uno y otro, superaron los 2.500, 2.800 fallecimientos contabilizados. Posiblemente el número de muertes fuera muy superior. Hace para que te haga una idea, se quedó tan saturados los cementerios que hubo que habilitar en los antiguos patios de la Alcazaba una serie de fosas comunes para poder de alguna manera enterrar allí ese número que sobrepasaba la capacidad de control de la población. El otro gran proceso epidémico a lo largo del siglo XIX, muy estudiado por el doctor Víctor Heredia Flores, es el cólera morbo. De hecho, está previsto la publicación de un artículo concreto sobre esta pandemia que afecta a la ciudad en la revista de Estudios Antequeranos, que por las circunstancias de esta nueva pandemia que nos afecta actualmente no ha salido aún, pero es un trabajo donde se analiza el número de fallecimientos, las inversiones económicas, que creo que ascendieron casi a unos 55.000 reales de Bellón en ese momento, de una primera iniciativa. Hubo recolectas populares, etcétera, etcétera, para de alguna manera paliar los daños causados en este proceso epidémico. Es un trabajo que se había planteado hace ya bastantes meses, y que cuando salga la revista, la verdad va a venir muy bien para hacer la comparativa de lo que nos está sucediendo a nosotros y lo que llegó a pasar en ese momento histórico. Bueno, y si trazamos un tercer hito o un tercer capítulo en el repaso de las pandemias en Antequera del pasado, pues inexcusablemente, lo que yo no sé si hay muchos datos o no, tenemos la mal llamada gripe española, que nos contaba Antonio Alcaide el otro día, que al final el origen estuvo en América, en Kansas, pero se denominó la española porque mucha gente se enteró por los casos de España que en aquel momento publicaban y daban pues tanta información los medios de comunicación de España, que se terminó denominando de esta forma, pero no es española realmente, ¿verdad? Efectivamente. Hay una causa de carácter además político dentro del bautismo de esa epidemia. Piensa que en 1898 Estados Unidos entró en conflicto bélico con España por las provincias de Cuba y Filipinas. De alguna manera intento de distanciamiento con lo que es España se produce, por ejemplo, con el bautismo de una fiebre, de una epidemia que se produce en Estados Unidos, y que de alguna manera hay que, colocar
a esa otra potencia, a ese otro país que está ahí, que de alguna manera hay que terminar de controlar y de mentir y dejar aparte. La documentación que hay bastante documentación a través de la prensa, a nivel nacional y a niveles de otros archivos. En nuestro archivo hay documentación, me consta, pero no ha sido estudiada con la debida atención. Simplemente hay algunas alusiones por parte del doctor Antonio Parejo Barranco en su Historia de Antequera y después en otras publicaciones puntuales que tiene sobre temas demográficos y demás, donde sí se alude a este proceso de la mal llamada gripe española de 1918, que de alguna manera llegó a repercutir bastante también en la sociedad, puesto que la movilidad que ya a principios del siglo XX existía no es la misma que existía en otros periodos, y la propagación y el control fue bastante complejo. Pero como ya te digo, hay documentación, pero no está trabajada en la medida que se debería de hacer. Bueno, hace algunos días, cambiando de tema, nos trasladaba la responsable municipal de Patrimonio, de Cultura, bueno, pues que el Archivo Histórico también ha querido poner su granito de arena en bueno, pues en dotar de actividades recreativas y culturales esta situación de confinamiento a los vecinos de la localidad que no pueden salir, pero que tienen acceso a las nuevas tecnologías. ¿Cómo podemos pasearnos por la historia gracias a esta iniciativa de la que hablamos del Archivo Histórico? ¿En qué consiste? Vamos a ver, el Archivo Histórico tiene acceso se puede acceder a él, mejor dicho, a través de la web desde hace ya bastante tiempo. Hemos sido casi a nivel nacional uno de los pioneros, junto con el Archivo Nacional, el Archivo de Barcelona y todos estos grandes centros de documentación que existen en España. En la actualidad lo que se está trabajando, lo que se está haciendo es en modernizar lo que es el acceso web. Yo espero, si no falla nada nuevamente con las tecnologías, que esté accesible para mediados del mes de mayo, con lo cual el ciudadano podrá acceder a algo más de 800.000 registros, 800.000 registros, un número muy importante de poner a disposición la web, y algo más de 2 millones y pico de imágenes, casi 2.250.000 imágenes se podrá disponer en esta fecha. Actualmente hay unos 630.000-640.000 registros accesibles y 1,5 millones largo de imágenes que se pueden consultar y ver. ¿Qué es exactamente lo que pueden ver el ciudadano? Pues pueden ver desde la acta de pleno del siglo XV hasta carteles taurinos del siglo XX, pasando por informes que hemos estado hablando de la peste, de la fiebre amarilla o del cólera morbo, los tenemos aquí. Ya están digitalizados y colgados. Se pueden consultar esas memorias, puesto que son impresos. Hay unos impresos, aparte de la documentación, hay una serie de impresos donde dan los resúmenes, donde dan las cifras y donde dan las actuaciones concretas que se realizan. Luego tenemos prensa, hay muchísima prensa, está desde el siglo XIX, tenemos una arraigada tradición en los medios de comunicación escrita, hasta prácticamente 1940 del periódico El Sol de Antequera, que es el que sobrevivió a todo ese periodo. Pero tenemos alrededor de unas 70 cabeceras de prensa, en su mayoría totalmente digitalizadas y accesibles en formatos muy fáciles. Cualquier persona que tenga un móvil y un poco de datos o una buena wifi puede acceder sin mayor problema a toda esta información, que además se está trabajando en mejorar gracias al desarrollo de los últimos planes de empleo, sobre todo del último, de un año, donde hemos tenido un equipo de personas digitalizando y picando la información, que ahora mismo estamos en proceso de tratamiento y de subida a la red. Un proceso muy lento, puesto que, por un lado, tenemos que primero subir lo que son los registros, el acceso a la información, y posteriormente unir a esos registros lo que son las imágenes por un mínimo de calidad, no un mínimo, sino con una buena calidad visual para el usuario, lo cual supone que hay que dar un tratamiento a las imágenes para, por un lado, que no pesen mucho, y por otro lado, que no pierdan, que no pixelen y que den las calidades suficientes para poder ser usadas por cualquier ciudadano. Bueno, qué interesante lo que nos cuenta hoy en el Archivo Histórico,
desde su despacho el archivero municipal, el cronista de la ciudad, José Escalante, que ha tenido la gentileza de abrirnos las puertas de su casa para darnos detalles de cómo se ha vivido en nuestra ciudad y en los últimos 5 o 6 casi ya siglos de historia, que aparece documentada pues con más detalle de lo que muchos imaginan en el antiguo Opósito, en el archivo histórico que tenemos en la Cuesta de Barbacanas. José Escalante, gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros siempre. Y que vaya pues bien la cosa para usted también y para su familia. Nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en las Cuatro Esquinas. No se vayan. Continuamos en las Cuatro Esquinas, tiempo de Cuarentalen. Antonio, ¿qué es el Cuarentalen? Pues es la sección que hemos creado durante estos días de confinamiento, en la cual nuestros espectadores nos pueden enviar a nuestro WhatsApp un vídeo, pues deleitándonos con su habilidad artística, ya sea pintando, contando un chiste, cantando, bailando. El WhatsApp es el 695-959565 y pondremos aquí su expresión artística compartida con todos nuestros espectadores. Pues ahora vamos a ver el vídeo de Killing Mag. Y es que bueno, tengo 3 monedas, dólares americanos y una moneda con un agujerito en medio que es China. Casualmente donde se originó todo el problema que estamos viviendo ahora. Y al final el virus fue algo un poco como estas monedas, ¿no? Y es que todo el mundo pensaba que se iba a quedar en China, pero fue cambiando de posición. Fijaros bien. Y es que todo el mundo pensaba que se quedaría en Italia, pero no, ya lo teníamos aquí. Y cuando pensamos que esto era una broma, nos encontramos con un estado de alarma que hace que tengamos que tener mucho cuidado. Y simplemente, nosotros no podemos hacer mucho, pero lo que sí que podemos hacer es quedarnos en casa. Y si nos quedamos en casa, el virus se va. Así que, sé responsable y quédate en casa.